Atención El Salvador. Se llamaba Alma, pero durante años, en las calles de San Salvador Centro, sembró todo menos paz. Hoy, un tribunal le acaba de imponer 94 años de cárcel, una cifra que supera la condena de varios de los hombres que estuvieron a su lado dentro de la misma estructura criminal. Y esto no es una historia aislada, es apenas una pieza de un rompecabezas mucho más grande. 45 personas, una sola estructura, y condenas que juntas suman 397 años de prisión. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que estás a punto de escuchar es apenas el comienzo de todo lo que esta mujer y sus cómplices tenían escondido. Todo esto ocurrió en el corazón de San Salvador, no en un municipio lejano, no en una zona rural de difícil acceso. Hablamos de San Salvador Centro, la zona más transitada, más comercial y más vigilada de todo el país. Y aún así, durante años, una estructura de la pandilla 18 sureños logró operar con total impunidad, extorsionando comerciantes, secuestrando personas para intimidarlas y sembrando terror entre quienes solo querían trabajar tranquilos. ¿Cómo es posible que una red tan grande operara durante tanto tiempo en pleno centro de la capital sin ser detenida antes? Eso es exactamente lo que vamos a desenredar en los próximos minutos. La estructura no era pequeña ni improvisada. Hablamos de varias canchas trabajando de forma coordinada. Comunidad Modelo 2 y 3, Peralta, Barrio Lourdes y San Luis Portales. Cada una de estas canchas funcionaba casi como una franquicia del terror, con sus propios encargados, sus propias rutas de cobro y sus propias formas de castigar a quien se negara a pagar. Y por encima de todas ellas, agrupaciones con nombres que suenan sacados de una película: Tribu San Salvador, Henglas Six Bone Break Locos Sureños, también conocidos como Sexta Quebranta Hueso y Tiny Locos Sureños. Detrás de esos nombres extraños había una maquinaria criminal perfectamente aceitada, dedicada a algo mucho más simple y mucho más cruel: sacarle dinero a la gente común bajo amenaza de muerte. Los delitos por los que finalmente fueron procesados los 45 integrantes de esta estructura no dejan lugar a dudas sobre la magnitud del daño causado. Agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, proposición y conspiración en delitos de homicidio y homicidio agravado, tráfico ilícito de drogas y privación de libertad. Es decir, no estamos hablando solamente de cobro de renta, la palabra que en El Salvador se usa para nombrar la extorsión, sino de un aparato completo capaz de planificar asesinatos, secuestrar a sus propias víctimas y mover droga dentro del área metropolitana. Pero, ¿qué hacían exactamente con las personas que no podían o no querían pagar? La respuesta es más perturbadora de lo que imaginas. Según la investigación, a varias de las víctimas las privaron de su libertad únicamente para golpearlas y amenazarlas, como método de presión para que cumplieran con las exigencias económicas de la estructura. No se trataba de secuestros con fines de rescate en el sentido tradicional. Era un mensaje enviado con violencia física directa, para que la víctima entendiera que el pago no era negociable. A otros, comerciantes informales, pequeños empresarios que apenas lograban sostener sus negocios día a día, simplemente les exigían grandes cantidades de dinero a cambio de no causarles daño físico ni material. El miedo en esta estructura no era un efecto secundario del crimen, era la herramienta principal de trabajo. Y aquí es donde el caso empieza a ganar una dimensión distinta, porque no hablamos de un grupo pequeño de operadores anónimos. Entre los 45 condenados había 4 líderes de clica reconocidos, además de otros miembros con participación directa en la mayoría de los delitos investigados. Esto significa que la Fiscalía no solamente logró desarticular una base operativa, logró llegar hasta la cúpula misma de la estructura, algo que en investigaciones contra pandillas no siempre es posible, porque los líderes suelen ser los más cuidadosos, los más protegidos y los más difíciles de vincular directamente a los hechos. ¿Cómo lograron entonces construir un caso lo suficientemente sólido como para condenar a los 4 líderes junto con toda la base? La respuesta tiene que ver con algo que ha cambiado radicalmente el panorama judicial salvadoreño en los últimos años: el régimen de excepción. Desde su implementación, miles de presuntos pandilleros han sido detenidos, y con ellos ha llegado una cantidad masiva de información, testimonios, comunicaciones incautadas y patrones de operación que antes eran casi imposibles de reconstruir con tanto detalle.
Los megajuicios que hoy vemos en El Salvador, con decenas y hasta cientos de acusados en un mismo proceso, son en gran parte producto de esa acumulación de evidencia. La fiscalía ya no juzga a un pandillero aislado, juzga estructuras completas de arriba a abajo con nombres, alias, roles y cifras exactas de condena para cada uno. Ahora bien, no todos los condenados, en este caso, recibieron la misma pena, y las diferencias son reveladoras. En la cima de las condenas está Pedro Melara Romero, alias Caballo, que fue juzgado en ausencia, es decir, sin estar físicamente presente en el juicio, y recibió la pena más alta de todo el proceso, 397 años de cárcel. Ese número, 397, es también la cifra que resume todo el caso. Y no es casualidad, refleja exactamente cuánto puede acumular una sola persona cuando se le atribuyen múltiples delitos graves cometidos de forma repetida durante años. Pero Caballo no estaba solo en la parte alta de esta lista, y lo que viene a continuación es donde la historia empieza a romper expectativas. Justo detrás de él aparece Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, con una condena de 180 años. Y aquí es donde el caso empieza a mostrar algo que muy pocas coberturas sobre pandillas en El Salvador se han detenido a explicar: el peso de las mujeres dentro de estas estructuras, porque inmediatamente después de Frijol aparece Esmeralda Beatriz Mendoza Quesada, alias Chocola, condenada a 115 años de prisión, una pena más alta que la de la inmensa mayoría de los hombres procesados en este mismo caso. Y no es la única. Miriam Elizabeth Benítez Gutiérrez, alias Miriam, recibió una condena de 109 años. Jacqueline Lisbeth Flores Enríquez, alias Jacqueline, fue sentenciada a 100 años de prisión. 3 mujeres, 3 condenas por encima de los 100 años, dentro de una estructura que, como casi todas las que integran la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha, se suele describir públicamente como un mundo dominado por hombres. ¿Por qué entonces 3 mujeres terminaron entre las penas más altas de todo el proceso? La estructura interna de estas pandillas no siempre coincide con la imagen que muchos tienen de ellas. Y es en este punto exacto donde entra Alma. Alma Yanira Sosa Vides, alias Alma, fue condenada a 94 años de prisión. No es la condena más alta entre las mujeres de este caso, eso hay que decirlo con total honestidad, porque 3 compañeras suyas recibieron penas todavía mayores, pero sí es una cifra que la coloca por encima de varios de sus compañeros hombres dentro de la misma estructura. Israel Antonio Gómez Sarabia, alias Isra, recibió 89 años, 5 menos que Alma. Juan José Sandoval Alvarado, alias Saico, fue condenado a 78 años. José David Ayala Renderos, alias Morro, a 74 años. Y José Enrique Chicas, alias Viejo Barba, cerró la lista de condenas más altas conocidas públicamente con 66 años de cárcel. Todos ellos, hombres, con penas inferiores a las de Alma. Esto plantea una pregunta que va más allá de este caso puntual. ¿Cómo se determina dentro de una estructura criminal quién recibe más años de condena? La respuesta no depende del género de la persona, sino de la cantidad y gravedad de los delitos que la Fiscalía logra probarle individualmente. Cada año de condena corresponde a un delito específico, acreditado con prueba documental, testimonial o pericial durante el juicio. Si una persona participó en más hechos de extorsión, más privaciones de libertad o estuvo vinculada a más planificaciones de homicidio, su condena final será mayor sin importar si es hombre o mujer. Eso es exactamente lo que revela este caso, que dentro del crimen organizado salvadoreño, el peso operativo de una persona no siempre coincide con los estereotipos que la sociedad tiene sobre quién manda y quién obedece. Es importante decir algo con total transparencia en este punto. La Fiscalía, en su comunicado oficial, no detalló públicamente cuál fue el rol específico de Alma dentro de la estructura. Si fungía como colaboradora, extorsionista directa, encargada de alguna cancha o parte de la logística de cobro. Lo que sí confirmó, con nombre, alias y cifra exacta, es su condena de 94 años, dentro de un proceso donde los 45 acusados fueron juzgados colectivamente por los mismos delitos: agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, proposición y conspiración en homicidio, tráfico ilícito y privación de libertad. Su condena individual, superior a la de 4 de sus compañeros hombres, es el reflejo de que su participación en esos hechos fue considerada por el tribunal como más grave que la de ellos.
Y aquí llega uno de los datos que más contexto le da a todo este caso. ¿Qué tan común es que las mujeres ocupen roles de peso dentro de las estructuras de pandillas? En El Salvador, durante años, el discurso público sobre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 se centró casi exclusivamente en figuras masculinas, palabreros, ranfleros, gatilleros, pero las investigaciones judiciales de los últimos años, incluyendo este mismo caso, con 4 mujeres entre las condenas más altas, muestran una realidad distinta. Mujeres que actúan como colaboradoras, como encargadas de cobro, como intermediarias en el manejo del dinero producto de la extorsión e incluso como parte de la cadena de mando dentro de determinadas canchas. El crimen organizado, cuando se trata de generar ingresos y sostener el control territorial, no descarta a nadie que pueda cumplir esa función, sin importar el género. Volvamos ahora al corazón del caso, San Salvador Centro entre 2021 y 2022. Es fundamental entender el contexto temporal, porque estos hechos ocurrieron justo en el periodo previo y durante los primeros meses del régimen de excepción, decretado en marzo de 2022. Esto significa que buena parte de los delitos que hoy terminaron en condenas de cárcel se cometieron cuando estas pandillas todavía operaban con relativa libertad en las calles, antes de que el aparato estatal desplegara la ofensiva masiva de capturas, que después cambiaría por completo el panorama de seguridad en el país. ¿Qué tan diferente era San Salvador Centro en esos años, comparado con lo que se vive hoy? Los comerciantes de esa zona, los mismos que hoy pueden abrir sus negocios sin pagar renta bajo amenaza de muerte, vivieron durante ese periodo bajo un régimen paralelo de control impuesto por estas canchas. Cada clica tenía asignada su territorio, cada territorio tenía su tarifa de extorsión, y cada negativa a pagar tenía una consecuencia predecible: amenazas, golpizas o algo peor. La estructura no operaba de forma caótica, funcionaba con una lógica casi empresarial del terror, donde cada rol, desde el cobrador hasta el líder de clica, cumplía una función específica dentro de la cadena de extorsión. Y ahora viene una de las preguntas que más generan debate cuando se habla de estos megajuicios. ¿Cómo logra un tribunal procesar a 45 personas en un solo caso sin que el proceso colapse por su propio tamaño? La clave está en la forma en que la Fiscalía construye estos expedientes bajo el marco legal que rige los delitos de crimen organizado en El Salvador. En lugar de abrir 45 juicios individuales, se acumula la evidencia de todos los acusados en un solo proceso, presentado ante un tribunal especializado, en este caso, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que tiene competencia específica para manejar casos de esta magnitud. Esto permite condenar a toda una estructura de una sola vez, en lugar de ir capturando y juzgando pandillero por pandillero durante años, lo cual habría permitido que muchos de ellos siguieran operando mientras se resolvían casos aislados. Este modelo de megajuicios no es exclusivo de este caso. En los últimos meses, El Salvador ha visto procesos similares contra estructuras completas de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 en distintos departamentos del país, con condenas que en algunos casos han superado incluso los 1000 años acumulados entre todos los acusados. ¿Significa esto que ya no quedan estructuras criminales operando en el país? La respuesta es más compleja de lo que parece, y tiene que ver directamente con lo que sigue ocurriendo incluso después de dictada una sentencia como esta. Uno de los detalles más importantes de este caso es que varias de las condenas más altas, incluyendo la de Pedro Melara Romero, la más alta de todas con 397 años, fueron dictadas en ausencia. Esto significa que el acusado no fue capturado ni estuvo presente durante el juicio, pero el tribunal, con base en la evidencia presentada, determinó igualmente su responsabilidad penal. ¿Qué implica esto para la seguridad de la zona? ¿Sigue Caballo libre en algún lugar con una condena de 397 años esperándolo el día que sea detenido? Es una pregunta que queda abierta y que refleja una realidad incómoda. No todas las condenas de estos megajuicios significan que la persona ya está tras las rejas cumpliendo su pena. En el caso específico de Alma, la información pública disponible no detalla si su condena fue dictada estando ella presente en el proceso o en ausencia, como ocurrió con Caballo. Lo que sí es un hecho confirmado es que su nombre, su alias y su condena de 94 años quedaron registrados oficialmente por la Fiscalía General de la República como parte de esta sentencia histórica contra la estructura de San Salvador Centro. Ahora bien, ¿qué pasa con las víctimas de todo esto? Los comerciantes informales,
Los pequeños empresarios, las personas que fueron privadas de su libertad para ser golpeadas y amenazadas, ellos son la otra cara de esta historia, la que casi nunca ocupa titulares. Cada año de condena que reciben estos 45 pandilleros representa en la práctica un intento de reparar, al menos simbólicamente, el daño causado a decenas de familias que durante años vivieron con miedo de salir a trabajar, de abrir su negocio, de caminar por su propio barrio sin ser vistos como una fuente de ingresos para una estructura criminal. Y este es precisamente el tipo de caso que explica por qué el régimen de excepción sigue teniendo un respaldo tan amplio entre la población salvadoreña, a pesar de las críticas que ha recibido por parte de organizaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera del país. Para muchos comerciantes de San Salvador Centro, la diferencia entre vivir bajo el control de estas canchas y vivir sin pagar renta es literalmente la diferencia entre sobrevivir económicamente o no. ¿Qué opinan las autoridades sobre el impacto real de este tipo de sentencias en la seguridad diaria de la ciudad? La propia Fiscalía ha insistido en distintas comunicaciones sobre este tipo de megajuicios, en que el objetivo no es solamente castigar a quienes ya delinquieron, sino enviar un mensaje disuasivo a cualquier estructura que intente reemplazar a la que acaba de ser desarticulada. Sin embargo, la historia reciente de El Salvador también enseña que las estructuras criminales tienden a reorganizarse, cambiar de nombre o desplazarse hacia otras zonas cuando sienten presión judicial. ¿Podría surgir una nueva estructura en el mismo territorio que antes controlaban estas canchas? Es una pregunta que las autoridades de seguridad vigilan de cerca, especialmente en zonas tan comercialmente activas como San Salvador Centro. Volviendo al núcleo de esta historia, lo que hace que el caso de Alma resuene de una forma distinta no es únicamente la cifra de 94 años, sino lo que esa cifra representa dentro del contexto más amplio de cómo funcionan realmente estas estructuras criminales. Durante años, buena parte del discurso público asumió que las mujeres dentro de las pandillas ocupaban roles secundarios, casi decorativos, vinculadas más a relaciones sentimentales con los líderes que a funciones operativas reales. Este caso, con 4 mujeres entre las condenas más severas de todo el proceso, desmiente esa idea de forma contundente. ¿Y qué hay del resto de los 45 condenados que no aparecen entre las penas más altas? Aunque la Fiscalía destacó públicamente a los 10 nombres con las condenas más severas, desde los 397 años de Caballo hasta los 66 años de Viejo Barba, el resto de los procesados también recibió penas de prisión, ajustadas según su grado de participación específica en los hechos investigados. Esto confirma que no se trató de una condena colectiva aplicada de forma uniforme, sino de un proceso donde cada acusado fue evaluado individualmente, delito por delito, con base en la evidencia que la Fiscalía logró presentar en su contra durante el juicio. Este nivel de detalle judicial es en sí mismo una de las razones por las que estos megajuicios generan tanta atención mediática. No se trata simplemente de anunciar que 45 pandilleros fueron condenados, se trata de exponer con nombres, alias y cifras exactas cómo estaba organizada internamente una estructura criminal que durante años operó con relativa impunidad en pleno centro de la capital salvadoreña. Y esa exposición pública tiene un efecto adicional que muchas veces se subestima. Permite a la ciudadanía entender con datos concretos cómo se reparte realmente el poder dentro de estas organizaciones. Es momento de cerrar el círculo sobre lo que realmente significa la condena de Alma dentro de este proceso. No es la pena más alta del caso. Ese lugar lo ocupa Pedro Melara Romero, con 397 años. No es tampoco la condena más alta entre las mujeres procesadas. Ese lugar corresponde a Esmeralda Beatriz Mendoza Quesada, con 115 años. Pero sí es una condena que la coloca, de forma clara y verificable, por encima de la de varios hombres que compartieron con ella la misma estructura criminal durante los mismos años, en el mismo territorio, bajo las mismas acusaciones de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, conspiración en homicidio, tráfico ilícito y privación de libertad. Y esa es, quizás, la verdadera revelación de este caso. Dentro del crimen organizado salvadoreño, el poder y el castigo no siempre siguen la lógica que la sociedad espera. Una mujer puede terminar con más años de condena que hombres que en teoría deberían estar por encima de ella en la jerarquía criminal tradicional. Y eso no es una anomalía, es
Cada vez más, parte de cómo la justicia salvadoreña está desmontando estructuras completas, sin distinciones de género a la hora de medir responsabilidad penal. Y todavía queda una capa más de este caso que vale la pena desarrollar. ¿Qué pasa con los negocios y las familias que durante años vivieron bajo el control de estas canchas, ahora que la estructura fue desarticulada judicialmente? En zonas como Comunidad Modelo 2 y 3, Peralta, Barrio Lourdes y San Luis Portales, la vida comercial no se detiene de un día para otro, solo porque un tribunal dicte una sentencia. Los comerciantes que durante años pagaron renta bajo amenaza tienen que reconstruir poco a poco la confianza de operar sin mirar por encima del hombro cada vez que alguien se acerca a su negocio. Ese proceso de recuperación social, aunque no aparece en los titulares con la misma fuerza que las cifras de condena, es en realidad el verdadero objetivo detrás de cada megajuicio, como este. También vale la pena detenerse en algo que estos procesos revelan sobre el propio sistema judicial salvadoreño: la capacidad de procesar simultáneamente a 45 personas, con condenas individualizadas que van desde los 66 hasta los 397 años. Exige una coordinación enorme entre la Fiscalía, los tribunales especializados y los cuerpos de investigación que recolectan la evidencia. ¿Cuánto tiempo toma normalmente construir un expediente de esta magnitud desde la primera denuncia hasta la sentencia final? En casos de esta envergadura, el proceso puede extenderse durante meses o incluso años, acumulando testimonios de víctimas, peritajes técnicos, análisis de comunicaciones incautadas y declaraciones de otros miembros de la estructura que, en algunos procesos, deciden colaborar con la Fiscalía a cambio de beneficios procesales. Este tipo de colaboración interna, cuando un miembro de la estructura aportar información sobre sus propios compañeros, ha sido, según explican distintas fuentes judiciales salvadoreñas, una de las herramientas más efectivas para desarticular estructuras completas en lugar de capturar únicamente a operadores de bajo nivel. No hay confirmación pública sobre si este mecanismo se usó específicamente en el caso de Alma o del resto de los 45 condenados, pero es parte del contexto general que explica por qué la Fiscalía salvadoreña ha logrado en los últimos meses megajuicios con resultados tan contundentes contra distintas facciones de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha en varios departamentos del país. Lo que sí queda claro, sin necesidad de especular, es el resultado final de este proceso: una sentencia pública, con nombres, alias y cifras exactas, que documenta cómo operaba una estructura criminal en pleno centro de la capital salvadoreña, y cómo terminó siendo desmantelada por completo ante un tribunal especializado en crimen organizado. Hoy, gracias al trabajo de la Fiscalía General de la República y al Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, 45 personas que durante años sembraron miedo en San Salvador Centro tienen en conjunto 397 años de condena repartidos entre ellas. Alma Yanira Sosa Vides es una de esas 45 personas. Su historia, con 94 años de prisión, es apenas una pieza dentro de un rompecabezas mucho más grande sobre cómo operaban estas estructuras, cómo cayeron y qué revela su desarticulación sobre el verdadero rostro del crimen organizado en El Salvador. Si quieres seguir conociendo estos casos, con nombres, cifras y contexto verificado, antes de que nadie más te los cuente, suscríbete al canal y activa la campana, porque casos como este siguen apareciendo cada semana en los tribunales salvadoreños.